Bueno, toca trigonometría, pero antes de empezar con la explicación vamos a aclarar un par de cosas. Si por ejemplo tenemos este triángulo, vamos a llamar con letras mayúsculas las distintas esquinas. Por ejemplo, esta va a ser la esquina A, esta la esquina B y esta la esquina C. A su vez, para llamar a los lados, lo que vamos a hacer es ponerle la misma letra que la esquina opuesta a ese lado. Suena un poco lioso, pero es simplemente, si aquí está la esquina A, su lado opuesto es este. Pues este lado se va a llamar A minúscula. Si aquí tenemos la esquina B, el lado opuesto se va a llamar B minúscula. Y si tenemos la esquina C, el lado opuesto se va a llamar C minúscula. Así que ahora podemos llamar las esquinas, los lados, pero nos faltan los ángulos. Cuando tenemos un ángulo, los llamamos con letras griegas. En este caso va a ser o alfa, que es una especie de A, pero algo más curvada, y beta, que es como una B mayúscula, pero que se ha alargado la parte de abajo. También, en algunos casos, se habla de el lado AB. Esto significa que es el lado que va desde la esquina A hasta la B, o lo que es lo mismo, el lado C minúscula. Dicho esto, para aclarar las cosas y que no haya confusiones, ni en clase ni en las explicaciones, ahora sí que podemos seguir con el vídeo. Bueno, ahora sí que podemos empezar con la explicación. Como la trigonometría es el área de las matemáticas que estudia los triángulos, hemos empezado dibujando un círculo. Suena algo contradictorio, pero bueno, es importante aclarar que el radio del círculo es exactamente 1, ¿vale? Ahora que tenemos dibujado el radio y la circunferencia, podemos con una simple línea transformarlo en un triángulo. Como podéis ver, ahora sí que hay un triángulo, tiene sentido que se llame trigonometría, ¿no? Con este triángulo podemos hacernos varias preguntas. Lo primero, pues, ¿cuánto mide este lado? Y la segunda, ¿cuánto mediría este? Pues resulta que la distancia x y la y están relacionadas con el ángulo de este triángulo alfa. Al escuchar alfa, deberías de veniros a la cabeza las distintas razones trigonométricas, aunque en este caso necesitamos el coseno y el seno. Vamos a empezar con el coseno. Tal como hemos visto en clase, el coseno es igual a la distancia que mide el lado que está tocando el ángulo, así que es x, que no sabemos qué número es, y entre la hipotenusa, que en este caso es el radio del círculo, que es exactamente 1, o lo que es lo mismo, como cualquier número entre 1 es el mismo número, el coseno de alfa es igual a x. Por lo tanto, x es el coseno de alfa. Ahora, yendo con el seno, sabemos que es el cateto opuesto entre la hipotenusa, así que en este caso es y entre 1. Y, qué sorpresa, como al igual que el coseno, es exactamente igual al mismo número. Por lo tanto, en un triángulo de hipotenusa igual a 1, el seno es exactamente lo que mide. Bueno, tú te preguntarás para qué ha servido esto. Pues bueno, de normal el seno y el coseno, son proporciones. De normal es un número entre otro. Así que no los puedes poner como medidas. Ahora, con esto, hemos conseguido que puedas medir qué es el coseno y que puedas medir qué es el seno. Lo hemos convertido en una distancia, lo que hace que sea más fácil entender y saber cómo se va a comportar cuando cambias los números. Tanto es así que podemos definir otra razón trigonométrica a partir de esto. Ya que ahora son distancias, podemos definir como la tangente de alfa que sea el seno de alfa entre el coseno de alfa. Hemos conseguido más cosas a partir de conseguir que estos sean distancias. Y
además, ahora que sabemos que esto es un triángulo rectángulo, podemos usar Pitágoras para encontrar la fórmula que hemos usado tantísimas veces en clase, que es esta, que es Pitágoras. Es uno de los catetos, el coseno, al cuadrado, más el otro de los catetos, en este caso el seno, al cuadrado, es igual a la hipotenusa, que es 1 al cuadrado. Como 1 al cuadrado es 1, quitamos el cuadrado. Y nos queda que coseno al cuadrado de alfa más seno al cuadrado de alfa es igual a 1. Si a esta igualdad la dividimos todo entre coseno al cuadrado de alfa, obtenemos otra distinta. Que cuando simplificas esto, te queda que coseno al cuadrado de alfa entre coseno al cuadrado de alfa es pues un número entre ese mismo número. Por lo tanto es 1. Más el seno entre el coseno, hemos aclarado antes que es la tangente. Por lo tanto es la tangente de alfa. Es igual a 1 entre coseno, que es la secante de alfa. Aunque en la mayoría de ejercicios va a ser más útil que lo dejéis como esto, para poder operar más fácilmente. Pero en sí es secante de alfa. También puedes hacer lo mismo dividiendo, en vez de entre coseno, entre seno de alfa al cuadrado. Lo que te quedaría 1 más la cotangente al cuadrado de alfa es igual a cosecante al cuadrado de alfa. Esta es mucho más poco común y por lo general no la vais a usar tanto como la de coseno al cuadrado más seno al cuadrado igual a 1, que esa la vais a usar muchísimo y en la que aparece la tangente de vez en cuando, aunque no tantas veces. Volviendo con lo que estábamos. ¿Cómo varía el seno y el coseno? O sea, ¿entre qué valores puede estar? Pues sabemos por Pitágoras que el lado más grande de un triángulo es la hipotenusa. En este caso es 1, así que siempre van a ser más pequeños que 1. Pero, como tenemos un ángulo agudo, sabemos que siempre van a ser más grandes que 0. Así que el coseno y el seno de un ángulo agudo sabemos que está entre 0 y 1. Pero, exactamente cómo va variando estas distancias. Pues vamos a comprobarlo. ¿Qué pasa cuando alfa se va haciendo cada vez más pequeño? Vamos a dibujar otro triángulo que represente qué está pasando. Vamos a hacer mucho más planito. Con otro ángulo, pues alfa. Podemos ver que el seno es bastante más pequeño. Antes llegaba hasta aquí, ahora llega hasta aquí, es más pequeño. Pero el coseno se ha hecho también más grande. Así que, ¿qué pasa cuando llevamos esto al extremo y lo ponemos con un ángulo de, por ejemplo, 0 grados? Tenemos una línea recta que no tiene seno, tiene seno igual a 0 y tiene coseno igual a 1. Es exactamente el radio. Cuando el ángulo es 0, coseno es igual a 1 y seno es igual a 0. Pero, ¿qué ocurre cuando esto se lleva al otro lado? Pues conforme nos vamos acercando a 90 grados, podemos ver que el triángulo se va a hacer cada vez más y más empinado. El coseno se va a hacer mucho más pequeño y el seno lo va a compensar haciéndose más grande. Hasta un punto en el que cuando alfa, bueno, me ha salido un 8, pero vamos, alfa sea exactamente igual a 90, nos va a quedar una línea recta donde el seno sea 1, o sea, el radio mide exactamente la distancia, y el coseno sea 0. Es nada, un punto. Ahora, ¿por qué limitarnos únicamente al primer cuadrante? Vamos a verlos todos, ¿no? Recordemos que estamos en un círculo de radio 1, así que va desde 1,
1, pasa también hasta -1, vuelve pasando por -1 y llega otra vez. Así que, ¿qué pasa si ponemos un ángulo de este estilo? Un ángulo obtuso. Pues nos quedará que tenemos un coseno negativo que se acerca a -1 y un seno que todavía sigue siendo positivo. Cuando esto se lleva al extremo y llega a 180 grados, el coseno se vuelve -1 y el seno vuelve a ser 0, porque no tiene altura, pero sí que tiene largura. Esto se puede llevar también al otro cuadrante, que quedará otro triángulo más, que tendrá esta vez coseno negativo, porque seguimos acercándonos a -1, aunque esta vez nos iremos alejando cada vez más hasta 0. Y además el seno se volverá negativo por primera vez, haciendo que ambos sean negativos. Cuando llegue a 270 grados, el seno será -1 y el coseno volverá a ser 0, porque no tendrá ningún tipo de largura. Todo será altura. Y cuando estemos otra vez en el último cuadrante, volverá a pasar lo mismo. El coseno se irá haciendo cada vez más positivo hasta llegar a 1 y el seno se volverá seguirá siendo negativo, pero cada vez más pequeño hasta llegar a 0. Y cuando esto sea 360 grados, tendremos coseno igual a 1 y seno igual a 0. Para que lo podáis visualizar mejor, intentaré poner en la descripción del vídeo o en un comentario un enlace a un vídeo en el que aparece la animación del triángulo que va subiendo y bajando y el coseno y el seno volviéndose positivos, negativos, incrementando, disminuyendo, para que se vea más visual. Además, intentaré añadir también otro enlace a un vídeo que explica con una cancioncilla cómo los ángulos, las razones trigonométricas de 30, 45 y 60 grados, para que podáis aprenderoslas más sencillamente y no os cueste tanto.